Muy buenas mañanas, Dios le bendiga grandemente. Es un placer poder estar junto a ustedes para poder llevar una nueva enseñanza en la palabra de Dios en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. En esta mañana quiero llegar a sus vidas con una hermosa y eficaz enseñanza que está titulada Infructuosa comparación. Y la cita bíblica que hoy vamos a estudiar y recibir de parte de Dios se encuentra en Lucas capítulo 18 versículo 11. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Lucas capítulo 18, versículo 11. Si te detuvieras a reflexionar sobre las ocasiones en que criticas a otros, podrías observar un interesante patrón. Hoy vamos a aprender y reflexionar que Dios obre en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros caemos en ese patrón o en ese estado de criticar, señalar a las otras personas? Y el patrón que siempre se repite es el siguiente: tú siempre sales bien parado en esas críticas. Cada vez que nosotros señalamos, juzgamos o criticamos a una segunda o tercera persona, cuando nosotros avanzamos en tal crítica, siempre nosotros tenemos una excelente posición. Es decir, puedes darte el gusto de criticar a los demás, porque tú definitivamente no padeces los errores y egoísmos que te parecen tan despreciables en la vida de las demás personas. Si tuvieras conciencia de su existencia, tus críticas no tendrían ese aire de confiada denuncia que percibimos en la oración del fariseo. Él dice así: gracias a Dios, no era para nada como aquel cobrador de impuestos. Aquí podemos identificar cómo hay un aire de ego, de altivez, que hasta dice: gracias a Dios, no soy como ese cobrador de impuestos. Es necesario señalar que el hecho de que tú y yo no percibamos en nuestra propia vida las mismas debilidades que notamos en los otros no es un indicador confiable de que las mismas no existan. Puede ser, y esto sucede mucho, y mismo muchas veces queremos juzgar con la palabra de Dios, y ahí hay otra enseñanza muy profunda que mediante Dios nos permita vamos a estar aprendiendo, que a la hora de hablar de las otras personas podemos encontrar, ¿sí?, a la misma altura o menor altura los mismos errores o equivocaciones de aquel que nosotros estamos juzgando o estamos criticando. Lo único que revela esta percepción es lo eficaz que es el pecado a la hora de ocultar su presencia en nuestro corazón. Cada uno de nosotros tenemos una concupiscencia, diferentes deseos y cometemos diferentes errores. Algunos de ellos son visibles y otros no visibles. Y a la hora de nosotros de criticar a ciertas personas, nos olvidamos que de la misma manera, de la misma forma o de diferentes formas, también nosotros hemos fallado a Dios. No nos fiemos de la lectura que podamos hacer de nuestra propia vida. Tal como señala el profeta Jeremías en Jeremías 17:9, dice: el corazón es más engañoso que todas las cosas y, para colmo de males, no tiene remedio. Existen al menos 3 razones por las que no es poco fructífero usar a los demás como punto de referencia para evaluar nuestra propia vida. En primer lugar, tú y yo no poseemos la capacidad de una lectura acertada del corazón. Ningún hombre y ninguna mujer tienen tal profundidad para poder hacer un examen o que pueda evaluar completo en todo sentido el corazón. Solo ese cargo lo tiene Dios y el Espíritu Santo. Esto no solamente nos entorpece a la hora de mirar la vida de nuestros semejantes, sino que también complica la mirada que dirigimos hacia nuestro propio corazón. Esto no solamente que nos va a distraer, querer nosotros discernir o querer saber qué hay en el corazón de otras personas, sino
que más allá de que nos va a distraer, también va a entorpecer, ¿sí?, saber cuáles son aquellas cosas que Dios necesita cambiar en nuestra vida y cómo está nuestro corazón. El único que lee correctamente los corazones es el Señor. En segundo lugar, la perversidad del corazón lleva a que siempre escojamos compararnos con aquellos que nos dejarán bien parados a nosotros. Esto es un patrón que se repite, de que aquellas personas siempre se están comparando con personas que al compararse a uno lo dejan bien parados. Es decir, somos sumamente selectivos a la hora de escoger con quién compararnos. Si queremos saber si somos sacrificados, jamás escogeríamos compararnos con la Madre Teresa, por ejemplo, porque invariablemente saldríamos perdiendo. ¿Por qué? Porque siempre buscamos, y esta es una pequeña ilustración y ejemplo, amén, siempre buscamos compararnos con aquellas personas que sabemos que estamos por un paso o un escalón por encima, para que nuestra posición nunca sea afectada a la hora de compararnos con terceras personas. En tercer lugar, el hecho de que tú y yo descubramos errores en la vida de los demás no nos ayudará en el día en que tengamos que rendir cuentas ante el Señor. Ese día no habría a quién señalar ni con quién compararse. Cada persona deberá asumir responsabilidad por su propia vida. No tendremos a quien echarle la culpa ni tampoco a quien señalar, para que nuestra falta de brillo no se note tanto. Ese día, cuando estemos delante del trono blanco, cuando seamos juzgados por Dios, ese día no vamos a poder usar ciertos patrones que aquí en la tierra caemos como equivocación, de querer compararnos, querer justificarnos, querer señalar a otras personas para querer tapar o esconder nuestras equivocaciones, nuestras carencias, nuestras debilidades. En aquel día no va a suceder esto. Ese día seremos evaluados pura y exclusivamente conforme a la vara que Dios usa. Por esto es bueno que no nos acostumbremos a hacer silencio a la hora de señalar con el dedo a las personas que están a nuestro lado. Vamos a invertir ese tiempo, ¿sí?, ocupándonos y esforzándonos por identificar y remediar nuestras propias flaquezas. Ese tiempo que invertimos consciente o inconscientemente de hablar de las equivocaciones, de los errores, de los pecados, de aquellas personas, sean nuestros familiares, sean nuestros hermanos de la fe, sean nuestros vecinos. Ese tiempo usémoslos para presentarnos delante de Dios, para que Dios nos muestre, nos guíe, nos hable cuáles son aquellos errores, cuáles son aquellas flaquezas, cuáles son aquellas debilidades que tienen que seguir siendo formadas, fortalecidas, sanadas, liberadas por Dios. Usemos ese tiempo presentándonos delante de Dios para que Dios pueda seguir trabajando en nuestra vida. Hoy aprendemos de que caemos en ese patrón, así como vemos en la Biblia, de constantemente señalar a otros, de querer justificarnos en otros, de querer tapar nuestras carencias usando a terceras personas. Pero en aquel día, cuando seamos juzgados por Dios, no habrá dicho argumento, sino que seremos medidos por la vara de Dios. Entonces, hoy es el día de ponernos a cuenta con Dios en esta área y entregársela al Señor, para que día a día podamos nosotros no caer en este pecado y en este error, sino que el tiempo invertido sea poniendo nuestras vidas delante de Dios, mediante la luz de la palabra, para que sea Dios trabajando en nosotros, formándonos, sanándonos, liberándonos y llevando a la medida del varón perfecto. Por esas perversas vueltas de la vida quizás te sientas tentado, al finalizar este devocional, a dar gracias a Dios por no ser como el fariseo. Sin darte cuenta, habrás caído otra vez en la trampa de la comparación. Renuncia a ese proceso que de nada aprovecha al bien de tu vida natural y de tu vida espiritual. Oremos. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Te damos gracias porque una vez más hablas a nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, si constantemente usamos
Señor, este adjetivo, usamos este suceso que hoy fuimos enseñados de compararnos o señalar a segundas o terceras personas. Te pedimos, Señor, perdón. Señor, si consciente o inconscientemente caemos, Señor, en esta falta, perdónanos, Señor. Ya no queremos compararnos con nuestros familiares, no queremos compararnos, Señor, en el matrimonio, con nuestro cónyuge, no queremos compararnos con nuestros hermanos de la fe, con los hermanos de otra congregación, con los vecinos, con los impíos. No queremos compararnos ni justificarnos, Señor, con ellos, sino poner ese tiempo delante de ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos enseñes a invertir en una manera excelente el tiempo para poder presentar nuestras vidas, para poder presentar nuestro corazón, para poder presentar nuestro diario vivir, para que tú seas guiando, corrigiéndolo, mostrando aquellas cosas que aún están ocultas en nuestro corazón, que tienen que ser quitadas, que tienen que ser liberadas, que tienen que ser transformadas por tu presencia, Dios, y por tu palabra. Guíanos, Espíritu Santo, a que a través de la luz de la palabra podamos nosotros ser corregidos, podamos ser liberados y sanados, Señor, para poder caminar a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Llévanos a un estado de madurez y que podamos entender mediante esta enseñanza, Señor, de que aquel día no podremos nosotros compararnos, poner excusas, querer, Señor, poner a terceras personas para cuidar nuestra vida, nuestro testimonio, o para justificarnos ciertos errores o equivocaciones, sino aquel día seremos medidos por tu vara conforme a tu palabra. Enséñanos, Señor, a poder crecer en esta área. Enséñanos, Espíritu Santo, a no caer en los errores de constantemente compararnos con otras personas, juzgar a otras personas, sin antes habernos puestos delante de tu presencia para que tú seas corrigiendo y examinando nuestro corazón. Señor, te damos gracias. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. Ha sido una bendición, amados, poder compartir este tiempo de devocional. Aquellos que están en nuestro grupo de WhatsApp, puedes compartir este audio, ¿sí?, con aquellas personas que Dios ponga en tu corazón, que sea de mucha bendición. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Camino Espiritual, en TikTok como Pablo Aquino Jr. y también mi red personal en Facebook, Ministro Pablo Aquino Jr. Y todos aquellos hermanos que están en las diferentes redes sociales, en YouTube, en Facebook, en TikTok, pueden dejar su like, pueden hacernos llegar por los comentarios del video qué les ha parecido esta enseñanza, y también te animo que tú puedas compartirlo en tus redes sociales para que seamos de bendición a través de la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.